Entonces, la derivada, vamos a ver primero qué es la derivada. Realmente, el concepto de la derivada tiene muchas definiciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver una de ellas, que es la derivada, por su definición o comprensión geométrica, ¿sí? Voy a abrir un archivo que se gasta. Más lo mismo. Vean, voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos analizar juntos. A ver. Bien, aquí tenemos el gráfico de una función, ¿sí? No sabemos qué función, es una función cualquiera, aquí está, y igual a f de x. Como es una, aparentemente una parábola, ¿no? Es una curva la que se dibuja, quizás sea a lo mejor una función polinomial cuadrática, o a lo mejor es una cúbica, no sabemos, desconocemos de qué función se trata, pero pues es lo bonito de las matemáticas, no importa qué función sea, el concepto aplica para todas, ¿sale? El concepto aplica para todas. Entonces, aquí tenemos una función cualquiera, puede ser una función cuadrática, una función cúbica, puede ser una función trigonométrica, una función exponencial, y el concepto va a ser exactamente el mismo. Entonces, tenemos la función f de x cualquiera. Aquí está. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, espero que sí. En Matemáticas 3 veíamos el concepto de pendiente. ¿Sí? Veíamos el concepto de pendiente. Bueno, pues lo que ocurre con la derivada es, o al menos en la interpretación geométrica, es que vamos a seleccionar, o seleccionan en este caso, dos puntos, este y este, ¿sí? Y se traza una línea recta, y ustedes ya la pueden ver ahí, es esta. Ahora, esta línea recta que acabo de trazar, obviamente, que al ser una línea recta, se le puede calcular su pendiente. Si ustedes recuerdan, la pendiente, ¿cómo se calculaba? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? Para eso necesitaríamos conocer las coordenadas de este y de este punto. No los conocemos con exactitud, pero los podemos, ¿cómo se dice? Les podemos asignar variables. Por ejemplo, a este primer punto le vamos a llamar X, ¿sí? Es un punto cualquiera, puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4. Obviamente que cuando nosotros sustituimos X en la función, tenemos f de x, o sea, y, un resultado que está en función de lo que vale x. Acá está. Esas son las coordenadas. X, f de x. Y ese sería nuestro punto P. Repito, no tenemos valores, solamente estamos asignando variables. Este es un punto P que tiene un valor X aquí, y en función de ese valor de X vamos a obtener un valor en Y que se va a llamar f de X. Así nada más, solamente son valores arbitrarios que pueden representar cualquiera. Esta X puede ser un 2, y si la función es X cuadrada, aquí sería 4. Habló ¿cómo se llama? Habló un amigo de su esposa. Entonces, solamente es dar ciertas valores arbitrarios. Entonces ya tenemos el primer punto, ya tenemos su coordenada, que sería x, f de x. Ahora, vamos con el otro punto, el punto de aquí, ¿sí? No conocemos el valor de x y no conocemos el valor de x de este punto, o sea, la proyección horizontal este. No lo conocemos, ¿sí? No sabemos. Lo que sí sabemos es que están separados
por una cierta distancia. O sea, hay una variación, hubo un cambio. Bueno, ese cambio se representa a través de este símbolo, delta X o triangulito X, como ustedes lo quieran llamar. Ese símbolo se llama delta y si ustedes recuerdan, lo vimos en Matemáticas 3, significa cambio o variación, ¿sí? Entonces, este cambio o variación puede ser un 5, puede ser un 3, puede ser un 2, puede ser un 1. Si fuera, por ejemplo, este sería 2 y la variación sea 3, pues aquí está 5, ¿no? Porque 2 más 3 son 5. Es lo que me refiero, son valores arbitrarios. Entonces, como este es el punto de referencia, este es el cambio o variación que hay, el segundo punto de X va a ser X más delta X, ¿sí? Repito, si este fuera 2 y el cambio fuera 3, pues obviamente que el de aquí sería 5 porque 2 más 3 es 5, o sea, X más delta X nos da el punto de acá. Ahora, como este es nuestro nuevo punto, la función también debe estar, o debe, sí, debe estar en función, la y debe estar en función de estos valores. Si aquí era f de x, porque la variable era x, ahora va a ser f de x más delta x, porque ahora el valor es x más delta x, ¿sí? Solamente le estamos dando valores arbitrarios porque vamos a llegar a una fórmula. Y de esa forma tendríamos la segunda pareja ordenada del punto de acá, que sería Q. X más delta X, coma, f de x más delta x, ¿sí? Tenemos ya este punto, su pareja ordenada, su pareja ordenada. Hasta ahí, pues ya tenemos esto. Pero lo que nos interesa realmente es la pendiente, ¿sí? La pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto es x. Esto es y. Vamos a decir que es x2 y y2. Esto, bueno, pues esta x es x literal, sería x1. Y f de x sería y1, ¿sí? ¿Cómo vamos a escribir la fórmula de la pendiente? Y2 menos y1. Aquí está. F de x más delta x menos f de x. Eso es y2 menos y1. Luego sigue x2 menos x1, ¿sí? x2 menos x1, es decir, x más delta x menos x. ¿Y qué nos quedaría? Delta x. Por lo tanto, llegaríamos, si nosotros dividimos esto, llegaríamos a la siguiente fórmula. Llegaríamos a esto. F de x más delta x menos fx sobre delta x. Es lo que tenemos acá. F de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa es la fórmula de la pendiente de esta línea recta, ¿sí? Esta línea recta, esta es la fórmula para calcular su pendiente. ¿Pero por qué es importante? Bueno, todavía no hemos llegado al concepto de la derivada, ¿sí? ¿Dónde entra la derivada? Bueno, la derivada entra a continuación. Esta es la recta con la que comenzamos. Estos dos puntos son los que comenzamos, pero ¿qué ocurriría si en lugar de que nuestro segundo punto esté acá, nuestro segundo punto esté por aquí? ¿Sí? Obviamente que tendríamos una recta completamente diferente, ¿no? Nuestra recta sería así. Ay, ¿dónde salió?
Nuestra recta sería así. ¿Qué diferencia hay de esta recta con esta recta? Su pendiente, ¿sí? ¿Cuál tiene una pendiente mayor y cuál tiene una pendiente menor? Esta tiene una pendiente mayor y esta tiene una pendiente menor. Seguimos probando. ¿Qué ocurriría si el punto lo ponemos acá? ¿Qué ocurre? Que la recta va a volver a ser diferente. Ahora es así. Y aquí ocurre precisamente lo que es la derivada. Mientras los dos puntos se van aproximando cada vez más, la pendiente se empieza a aproximar a cero. ¿Sí? Repito, mientras conforme estos dos puntos se van acercando uno al otro, la pendiente se va aproximando a cero. Pero ¿qué es lo que está cambiando como tal? Lo que está cambiando es delta X. ¿Sí? Si se dan cuenta, antes todo esto era la distancia que había. Después la distancia se acortó y aquí la distancia se acortó más. Hasta que llega un punto en el que delta X es cero. ¿Sí? Es decir, donde la pendiente es cero. Pues ese puntito, ese punto exacto, es una recta tangente a la curva. Y esa recta tangente es la derivada. ¿Sí? Viéndolo desde su interpretación geométrica. Repito así rápidamente para que no quede duda. Los dos puntos se van acercando, se van acercando, se van acercando, se van acercando. Esto es como los límites, ¿sí? Se van acercando, se van acercando. La pendiente va disminuyendo hasta que llega a un punto donde la pendiente es cero. ¿Sí? Va a llegar a un punto donde la pendiente va a ser cero. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando los dos puntos, vamos a hacerlo así, cuando los dos puntos están tan cerca uno del otro que prácticamente están uno sobre el otro. ¿Sí? ¿Y qué recta es la que toca en un solo punto a una curva o alguna figura? Una tangente. Entonces, geométricamente, voy a ponerlo aquí. Geométricamente podríamos decir que la derivada, ¿sí?, es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? Esa es la interpretación geométrica. El valor de la derivada en cualquier punto de la curva es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Una vez que se encuentra ese punto, ¿sí? Una vez que se encuentra ese punto, es decir, acabamos de encontrar la derivada. Esa es la interpretación geométrica. Repito, existen otras interpretaciones aplicadas a otras materias, pero para este caso vamos a utilizar únicamente la interpretación geométrica. Este archivo igual se los voy a enviar para que den una leidita por ahí. Pero pues al final de cuentas es eso, ¿sí? Aquí está. Es la pendiente, ¿sí? Cada vez que delta X se va aproximando a cero, ¿sí? Cada vez que delta X se va aproximando a cero, nuestra recta está aproximándose a una recta con pendiente igual a cero, es decir, a la pendiente de la recta tangente. ¿Vale? Entonces, vamos a... Bueno, aquí está esto. Y por definición, esto es a lo que se le conoce como derivada. ¿Sí? Esto es a lo que se le conoce derivada cuando aproximamos una función, ¿sí? Cuando aproximamos una función a una diferencia o delta X a cero. ¿Sí? A esto se le conoce, a este método, la derivada, se le conoce como la regla de los 4 pasos. De hecho, ahí se los tenía puesto al principio de que empecé a proyectar. Se le conoce como la regla de los 4 pasos. ¿Por qué? Porque pues para resolverlo
únicamente se necesitan 4 pasos y son estos, ¿sí? No es necesario que lo copien ahorita. Repito, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, pero si quieren tomar una captura, adelante. Estos van a ser los 4 pasos que vamos a seguir ahorita para encontrar la derivada de diferentes funciones, ¿sí? Vamos a empezar con una función sencilla. Unas aclaraciones igual. Bueno, los voy a explicar así rápidamente, pero ahorita que ya entremos a los ejercicios, pues ya va a quedar un poquito más claro. En matemáticas 4 vimos, creo que sí lo vimos, llegamos a ver algo que se le conoce como funciones anidadas o funciones de funciones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso significa o quiere decir cuando metemos un valor adicional a la variable, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados, ustedes están acostumbrados a que cuando sustituimos un solo valor, ¿no? F de X, por ejemplo, quiere decir que X va a tomar ciertas cantidades, ciertos valores, y eso es lo que vamos a sustituir. Pero, si se dan cuenta, aquí tenemos f de x más delta x, ¿sí? F de x más delta x. Eso quiere decir que la variable, en este caso, va a ser esta expresión, las dos, ¿sí? Las dos expresiones van a ser nuestras variables. Lo vamos a ir resolviendo paso a paso, pero se los quiero adelantar para que no se me compliquen un poquito más adelante, ¿sí? Entonces vamos a pasar un ejemplo para ir avanzando con esto. F de x igual a 3x más 2, ¿sí? F de x igual a 3x más 2. De esto, la instrucción es encontrar su derivada por la regla de los 4 pasos, ¿sí? Por la regla de los 4 pasos. Y obviamente que vamos a ir paso por paso, uno a uno. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es este. Y más delta y igual a f de x más delta x. Bueno, para poder utilizar esta regla de los 4 pasos, lo que vamos a hacer primero es cambiar. ¿Sí? Sabemos que es f de x, ¿no? Porque sabemos que está en función de x. Pero vamos a cambiarle nada más la nomenclatura así rápidamente. Y vamos a ponerle y, nada más, así. Para que se nos haga un poquito más sencillo comprenderlo. En un momento estoy copiando el primer paso. Ahí está. Este es el primer paso. Y más delta y es igual a fx más delta x, ¿sí? Es el primer paso. Les voy a explicar de qué se trata. Este primer paso se trata de que a esta y que está aquí a un lado le vamos a sumar delta y. Creo que eso está más que obvio, ¿no? Pero al momento de hacer eso, o sea, al momento de nosotros sumarle a la variable de aquí este delta y, tenemos que hacer lo mismo aquí, ¿sí? Y a la variable de este lado también le vamos a sumar, pero delta x, ¿sale? Ahora, aquí es donde viene la gran mayoría de los
de las confusiones. ¿Cuál es la variable? ¿Sí? Es 3x más 2. ¿Sí? La variable es x, ¿correcto? La variable es x. Eso quiere decir que la variable está encerrada en un paréntesis imaginario. ¿Sí? Y es a esa variable a la que le vamos a sumar delta x. ¿Sí? A esa variable es a la que le vamos a sumar delta x. Ahí está. Ay, bueno, me faltó el símbolo de suma. Ahí está. Ahí lo tenemos. Repito, ¿por qué? Porque el error que más se comete al momento de resolver esto por el método de los 4 pasos es que en lugar de sumarle a la variable simplemente agregamos aquí más delta x y eso está mal, ¿sí? No es nada más sumarle o agregarle, es a la variable, ¿sí? A la variable que tengamos le sumamos delta x, ¿sí? Recuerden que esto, así como está 3x, bien se podría representar como 3 por x, ¿no? La x está encerrada en un paréntesis imaginario, es lo que hicimos acá. Pusimos los paréntesis y a la variable le sumamos delta x. Ese es el primer paso, ¿sí? Ese es el primer paso. A la variable debemos sumar delta x. Y tenemos esto como resultado, ¿sí? Ahora, vamos con el segundo paso. El segundo paso, voy a ponerlo aquí. Ahí puse x acá. Aquí es 10. El segundo paso es este. Delta y igual a fx más delta x menos fx. Ese es el segundo paso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esta y que estaba sumándose de este lado, ahora la pasamos del otro lado restando, pero expresada como f de x, porque recuerden que originalmente estaba como f de x, ¿sí? Esta parte ya la tenemos, es esta. Solamente vamos a escribirla. Vamos a escribirla, entonces. Ay. Ya tenemos, es 3 paréntesis. Ahí no veo porque no se ponió mi foquito. Es 3 paréntesis x más delta x, cerramos paréntesis, más 2, ¿no? Eso ya lo tenemos, es lo que teníamos aquí del paso anterior. ¿Qué sigue? Menos f de x, ¿sí? Menos f de x. ¿Qué es f de x? F de x es la función original, ¿sí? F de x es la función original. Abrimos un paréntesis y escribimos la función original, que es 3x más 2. Ahí está. Y listo. Ese es el segundo paso. Si se dan cuenta, el segundo paso, pues, como su nombre lo dice, solamente es a completar lo que hicimos en el primer paso. En el primer paso, sumamos delta x. En el segundo paso, restamos la función original. El tercer paso, que también ustedes lo van a poder encontrar en el archivo, el tercer paso es una división. ¿Sí? El tercer paso es una división. Es esta. Ese es el tercer paso. El tercer paso es agarrar todo lo que ya llevamos
¿sí? Porque esto es lo que ya llevamos. Y lo vamos a dividir entre delta X, entre delta X, ¿sí? Nada más. Vamos a dividirlo entre delta X. Entonces, escribimos lo que ya llevamos. Vamos a copiarlo. Ahí está. Eso es lo que ya llevábamos hasta ahora. Y lo vamos a dividir entre delta X. Ahí está. Y listo, prácticamente. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues dividirlo, ¿sí? Expresar las operaciones, porque esto como tal, así como está, pues no podemos hacer nada, no podemos hacer la división. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos resolverlo. Entonces vamos a ver. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y ahí lo vamos a hacer. Ahí está, aquí está esto. ¿Cómo resolvemos esto? Pues primero vamos a multiplicar 3 por X, 3 por delta X. Vamos a desarrollar aquí menos por más, simplificar y ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver. Vamos a ir para abajo. Y vamos a comenzar con la multiplicación. 3 por X, pues da 3X, ¿sí? 3 por delta X, positivo, pues da 3 delta X. Más 2, ¿no? El más 2, pues va de cajón. Entonces ya resolvimos esta primera parte, sin problema. Ahora vamos con esta. Menos por más, ¿sí? Menos por más, pues es menos, sería menos 3X. Ahí. Menos por más, también menos, por lo tanto sería menos 2. Y en la parte de abajo continuamos con delta X. Ahí está. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Podemos desarrollar esto, podemos reducir términos semejantes, ¿sí? 3X menos 3X da 0, se elimina, Más 2 menos 2 se elimina, y nos queda únicamente entonces en la parte de arriba 3 delta X y en la parte de abajo nos queda delta X. Aplicamos la propiedad de que todo número dividido entre sí mismo da 1. Delta X entre delta X se cancelan y el resultado es 3. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegamos con el desarrollo de todo esto. ¿Sí? 3. Y vamos por el cuarto paso. El cuarto paso, voy a copiarlo. Ese es el cuarto paso. Está bastante extenso, pero realmente es más fácil de lo que creen. Y el cuarto paso es la fórmula completa, ¿sí? Pero si se dan cuenta, ya hicimos esto, ya hicimos esto, ya hicimos esto, y ya hicimos prácticamente toda la operación y llegamos a este resultado. Entonces, realmente el cuarto paso, por así decirlo, se reduce, ¿sí? Se reduce. Entonces, voy a quitar todo esto, porque es lo que acabamos de resolver. Y vamos a escribir el 3 nada más. Ahí está. Repito. Vamos a ver otra vez. Todo esto es lo que resolvimos acá. ¿Sí? Todo esto es lo que resolvimos acá y que nos dio como resultado 3. Entonces, pues lo podemos quitar y escribir nada más el 3. ¿Sí? Ahí está.
Ahora, ¿qué sigue? Vamos a calcular el límite cuando delta X tiende a 0 para 3. Esto se resuelve con la propiedad número 1 de los límites o con el teorema número 1 de los límites. Cuando queremos calcular el límite de una constante, su límite es la misma constante. ¿Vale? Entonces, como el límite... No me dejó, a ver. Como el límite va a ser 3, la derivada de y con respecto a x es 3. ¿Sí? Porque todo esto, lo que estamos buscando es para encontrar la derivada. Lo que me dé en el límite aquí es lo que me va a dar acá y es lo que me va a dar acá. ¿Sale? Entonces, esta es la forma de encontrar la derivada por el método de los 4 pasos. ¿Sí? Esto del método de los 4 pasos pueden usarlo, pueden no usarlo. ¿Sí? Realmente, como les decía, es nada más para conocer la interpretación geométrica. ¿Sí? Porque vean, lo voy a graficar. A ver, vamos a abrir GeoGebra. Recuerden, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? ¿Sí? Tenemos la función 3x más 2. ¿Sí? 3x más 2. Eso quiere decir que la recta tangente que pasa por esa función lleva una pendiente de 3. ¿Sí? Lleva una pendiente de 3. Y esa es la derivada. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente a la función. Y en ese caso, la pendiente es 3 porque la derivada es 3. No quiere abrir GeoGebra.